Bueno, hoy nos acompaña el compañero Ricardo Venegas, quien es negociador de la CGT en la Mesa Nacional de Negociación del Sector Público, directivo del CGT y UTRADEC, asimismo presidente del sindicato SUMA del sector agropecuario. Él nos hablará hoy sobre la negociación en la actualidad y sobre la organización de la movilización por parte de la coordinadora social en la que está el movimiento sindical. Tenemos al doctor Pierre Keita Borda Herrera, quien nos sigue hablando de la historia del sindicalismo. Entonces, le entrego el micrófono al compañero Ricardo Venegas. Compañero Ricardo, ¿está por ahí? Sí, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Me Buenas. escuchan bien? Sí, sí, señor, le escuchamos perfectamente. Muchas gracias. Bueno, me complace estar acá con los compañeros y compañeras para manifestarles los últimos acontecimientos en la negociación nacional, en lo de la Asamblea Popular, que también conlleva un apoyo a las situaciones de la consulta popular que se viene adelantando y los aspectos relacionados con esta situación. Entonces, bienvenidos y bienvenidas, y de verdad me complace en nombre de la Confederación General del Trabajo, de su presidente Percio Yola Palomar y de UTRADEC, acá también en este momento en la Mesa de Negociación Nacional Estatal. Buenas tardes. Buenas tardes. Tú me indicas la metodología o el orden y yo me acojo a lo que tú me expreses para arrancar, si quieres, la reunión de una Que vez. considere 10, 15 minutos y ya, arrancamos ya. Gracias. Bueno. Entonces, empecemos por la negociación nacional estatal. Como es ya bien conocido, pues nosotros hemos venido, inclusive con el compañero Tulio, en otras negociaciones anteriores. Esta vez se realiza por primera vez la negociación nacional estatal en el marco del decreto 243, que es el que regula y establece el reglamento legal para la negociación en los niveles nacional, sectorial, territorial y de entidades o singular. Entonces, en ese sentido, en la nacional se presentó un pliego, hubo las unificaciones con las demás centrales obreras, las tradicionales o mayoritarias y las minoritarias. En ese sentido, se conformó una mesa o una comisión negociadora con 40 negociadores. Igualmente se unificó el pliego de las solicitudes. No fue pues nada fácil, hay diferentes planteamientos, dificultades, pero al final en pro de y con el apoyo pues del Ministerio del Trabajo y del Departamento Administrativo de la Función Pública, pues se logró surtir ese trámite. Es bueno rescatar lo siguiente, que en el anterior decreto del 160 acudían de negociadores más o menos en la anterior negociación más de 1.000 negociadores y habían más de 1.800 petitorios o artículos para que fueran tratados en la mesa. Esta vez ya el 243 establece que en la mesa nacional máximo podrá estar 40 negociadores y que se debe respetar, como siempre, la representatividad mayoritaria llevará más número de afiliados y en ese sentido, pues las tres centrales mayoritarias, CGT, CTC y CUT, llevamos 30 negociadores, 5 otras, FENALTRACE, UNET y otras se adhirieron y quedamos con 35 negociadores en la bancada mayoritaria. Y en las minoritarias, entre ellos, se escogió 5 negociadores para un total de 40. Así le dimos en la instalación a la mesa y arrancamos el petitorio. El punto número 1 de esta negociación, pues dadas las consideraciones y que todos los servidores públicos, pues el costo de vida ha subido y que estamos inmersos en que sea rápidamente
cancelado nuestros salarios. Empezamos con el primer punto, que fue el de la negociación del salario. Entonces se empezó la discusión varios días, lo de siempre, nos dieron una explicación el DNP, el Ministerio de Hacienda, el DANE, el Ministerio del Trabajo y todas las entidades que tienen que ver con el enfoque económico para poder tomar cifras. El petitorio arrancaba con una solicitud del IPC causado más el 5%, eso va más o menos entre ambas 10,02, algo así. Pero en la negociación empezamos pues a mirar las diferentes opciones. Nosotros dábamos una cifra, el gobierno daba otra y al final se logró tener un aumento después de muchas dificultades, porque para nadie es un secreto y menos para nuestros compañeros de la DIAN, de que la situación fiscal del país, no como en otros gobiernos que nos decían lo mismo, pero no habían las consideraciones que hoy existe del presupuesto general de la nación, que ahí está deficitario y que no se podía, pues no hay mucho dinero en proyección para estos temas. Sin embargo, pues logramos ya desde conocimiento público un aumento para este año y para el siguiente año de 1.8 y 1.9 para el 2026 y será retroactivo lógicamente al 1 de enero. Porcentualmente es el salario más alto que se ha podido negociar en estas mesas de diálogo social que hemos tenido en las diferentes negociaciones anteriores. Siempre se ha estado entre 1.2, 1.3, 1.4 y esta vez, repito, ya fue 0.8 y 0.9, lo que nos da a un 7% más o menos de lo causado para este año, y eso significa pues de que es el aumento más alto, y si lo tenemos en cuenta para las futuras negociaciones, ya este es un punto muy importante donde el cual partiremos en futuras negociaciones de este piso. Entonces es un buen logro, una situación muy importante de que es la más alta. Podría haber sido mejor en las negociaciones con el Ministerio de Hacienda si hubiésemos tenido una posición fiscal más adecuada, con mejores recursos. Sin embargo, esa situación no solamente es el salario, que tiene las connotaciones que todos conocemos, de cesantías, pensiones, todo lo que tiene que ver con el aumento salarial, pues fue reflejado y será reflejado con este aumento. Igualmente, también en el bloque económico se logró avanzar en el pago para la bonificación de servicios y la bonificación de recreación, donde hay estas primas, se va a ascender en 2 días para el siguiente año, no este, sino el siguiente, y al otro un día adicional. Eso ya queda permanentemente, o sea que ahí en las primas, estas dos que les menciono, también va a haber un incremento que vale su platica para todos los servidores públicos, y se abre la compuerta para que donde hay entidades que no lo tengan, pues empezar a mirar cómo la adecúan, y lo mismo que en los territorios donde unas dejaron de pagar o otras estaban en un estándar ya trazado. Básicamente eso es en la parte económica. Ahorita estamos ya negociando los otros puntos del pliego, donde tenemos carrera administrativa, garantías sindicales. Se está mirando una cosa que tienen ustedes, que es la comisión sindical. Eso no lo tienen otras entidades. Estamos en esa situación. Igualmente estamos mirando cómo podemos hacer para que los no afiliados también, que lo hemos venido insistiendo en varias negociaciones, tengan los no afiliados un aporte sobre la negociación, porque pues hay muchas personas que no son afiliadas, pero son beneficiarias, e inclusive a veces son las que generan a veces un malestar en los demás compañeros y compañeras. Pero queremos que aporten voluntariamente, porque tendríamos que ir a una ley para que sea obligatorio. Sin embargo, se está ocultando todos estos temas para ir avanzando. Si no se puede en este momento obligatoriamente dar un pasito más para ir llegando a esa situación.
Eso básicamente es en la negociación nacional. Estamos todavía negociando. Se acabó la etapa, la primera fase de arreglo directo en el día de ayer. Ya hoy estamos en la prórroga. Estamos esperando pues los decretos, el acto administrativo de la prórroga e igualmente de los permisos de los negociadores que estamos en la mesa. Entonces, eso a grandes rasgos. Les puedo comentar, se pueden tener las gráficas, las cifras concretas, el articulado que ya está en actas parciales y se las haría llegar a través de Tulio para que ustedes tengan ese conocimiento. Nosotros de todas maneras, la Secretaría Técnica de las centrales mayoritarias hemos emitido comunicados que se los podría volver a reenviar a Tulio para que él lo haga en su formato y extensivamente a nuestros compañeros que apreciamos mucho de la DIAN. Entonces, este sería un punto que los deja más o menos empapados de lo que se está haciendo. Ha habido un buen acercamiento, se ha querido con el Ministerio del Trabajo, el DAF, tratar de mejorar algunos temas que en negociaciones anteriores habían cerrado totalmente, lo de las bonificaciones que les acabé de mencionar, eso antes no se podía ni tratar, aquí ya se hizo una mejora, si no es la más espectacular, pero eso sumadito para el 1.200.000 y un poco más de trabajadores empleados públicos es una cifra importante que va a ser distribuida a los empleados públicos de nuestro sector estatal. Eso en la primera parte. En la segunda parte que me pidieron el favor que les comunique es que hemos venido adelantando desde el año pasado unas asambleas populares, sociales y sindicales. Se hizo un encuentro en la Universidad Nacional con presencia del presidente y ahí se ha conformado una asamblea nacional donde acuden a esta campesinos, indígenas, negritudes, sindicatos, la parte barrial, social, y hemos venido impulsando esto. A medida a lo que ocurrió ahorita con la consulta pública, pues hemos venido convocando a estos grupos para que entre todos, inicialmente era pues apoyar la consulta por el sí, donde están pues temas tan importantes como las horas extras, como eso es de más conocimiento público, pero en el caso puntual la reforma a que los campesinos puedan acceder a una formalización laboral, igualmente que tengan seguridad social, que tengan al menos un fondo para las pensiones de los campesinos, y que el aprendiz del SENA tenga un contrato laboral con todas sus prestaciones y condiciones de seguridad social mientras están de aprendiz SENA. Eso lo tenía los compañeros del SENA, los alumnos, y en el acto legislativo del presidente Uribe hace unos años les quitó eso y les bajaron de un contrato laboral como a una ayudantía o como parecido a un contrato de prestación de servicios, pero muy inocuo y no era lo que correspondería a unos chicos que están en una formación técnica, que están aprendiendo las tecnologías modernas para aplicarlas a las diferentes entidades. Entonces, lo más consecuente es que tuvieran como mínimo un salario mínimo. Entonces, eso era parte de la consulta. Lo de la ley que se está adelantando, que quede con lo de que el día acaba a las 6 de la tarde para que pues las personas que ya tienen que trabajar fuera de las jornadas normales habituales, pues tengan un reconocimiento por ese sacrificio que, repito, eso ya estuvo en muchos años y que fue quitado por los gobiernos anteriores. Igualmente los dominicales que tengan un pago donde se reconozca pues que hay un sacrificio, que en el día festivo, que en el día de descanso, pues tenga una remuneración que valga la pena el ausentarse de las familias, del hogar en estos días pues que son de descanso y que es cuando tienen que estar con el ciclo, con el núcleo familiar para que así también fueran pagos. Estas son unas de las principales preguntas. Hay otras. También están ahí, que eso es de conocimiento público,
pero lo que nosotros como Centrales Obreras reivindicamos es una consulta laboral. Al ser laboral, pues todos los sindicatos tenemos la obligación de decirle a nuestros afiliados de qué se trata la pedagogía y que todos sepan por qué es la consulta. Saber que ya también todos conocemos que los senadores la hundieron, no la dejaron ni debatir en el Senado de la República y se fue para la consulta pública, que es un mecanismo que está en la Constitución, que nos permite opinar, votar y tener un proceso para que esa consulta sea vinculante. Es un camino largo, pero ha servido para que la población y los ciudadanos y todas las comunidades se vayan interesando en estos temas y hacerlos partícipe que el pueblo es quien decide cuando el Congreso no acude a las instancias que el pueblo necesita. Entonces se votó para que el Senado aprobara la ejecución y poner en marcha este proceso de consulta, situación que al no ser votada en mayoría por el Senado de la República, entonces la anuló. Entonces ya por segunda vez le quitan la posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras del país tengan estos emolumentos económicos que son dignos y que dejan de lado pues todo eso que les acabé de mencionar de pérdidas económicas para los trabajadores, inclusive los más vulnerados, los de unos salarios más humildes. Y de esto se trata esta consulta y otros temas y otras preguntas que pues me alargaría mucho también mencionárselas todas, pero lo que aquí tenemos que tener en cuenta es que es una reforma estaba planteada antes del rechazo que se acudiera a tener los derechos laborales que ya se tenían. Ni siquiera estamos avanzando en una situación progresiva, sino que al menos rescatar lo que ya en el pasado ya sosteníamos los trabajadores inmersos. Al caerse en el Senado, el mismo presidente del Congreso, que en una forma manipuladora hizo de que en un momento que vieron que no estaban todos los votantes y sobre todo los a favor del gobierno, votaron y en 2 minutos 15 segundos tomaron los votos que ellos necesitaban, abrieron la votación, votaron y la cerraron. El reglamento o la ley quinta, que es el reglamento del Congreso, establece que la votación puede durar hasta 20 a 30 minutos y aquí solo duró 2:12 cuando le cantaron al presidente que ya tenían los votos mayoritarios, cerraron la votación e impidieron que otros senadores que estaban en camino, que querían votar, no lo pudieron hacer. También un senador votó sí, votó no, y cuando el procedimiento establece que el voto no se puede cambiar una vez lo canten o una vez registren el voto, no se puede cambiar y ahí hubo ese cambio. Entonces, una serie de irregularidades que estarán, lógicamente, estará la justicia tomando las decisiones correspondientes. Aún no sabemos si hay fallas administrativas, sanciones administrativas, si se vuelve a reabrir la votación, eso lo dirán, están estudiando y ya creo que los congresistas afectados y el mismo gobierno estarán colocando las medidas necesarias para que se revise este tema. El procedimiento cuál sigue en el Senado, que la Comisión Cuarta le dio el presidente del Senado y la mesa directiva que siguiera con una propuesta que hay de unos senadores para hacer una mini reforma o una reforma express. El ponente, al mandarlo a la Comisión Cuarta, la presidenta es la senadora Angélica Lozano, entonces ella es la que nombra a los ponentes de esa mini reforma que la colocó el Partido Liberal y ya el presidente ponente o el coordinador ponente es el familiar del presidente Álvaro Uribe Vélez y la composición mayoritaria es del bloque de oposición al gobierno. Tendríamos máximo entre 1 o 2 votos. La senadora Aida Bello quedó en la parte que puede representar a los trabajadores y al gobierno. Entonces las expectativas pues no son muy halagüeñas. Además que está impulsada y liderada por todos los gremios empresariales del país.
El día lunes de esta semana se aperturó las audiencias públicas para este anteproyecto de reforma y casi la mayoría de los intervinientes fueron el Consejo Gremial Colombiano, todos los gremios importantes del país. Ahí estuvo Badmaster, toda la ANDI, todos estos gremios participando y todos los que le beneficia mantener esos recursos de ganar utilidades con lo que producen los trabajadores, pero ellos sí no quieren ceder en pagarles unas horas extras o tener unos contratos con una estabilidad. Todo eso para ellos es inviable. Según los empresarios, eso generaría desempleo. Según los empresarios, generaría menos utilidades en el país, cuando lo que se ha demostrado es que con el aumento del salario mínimo ha habido más productividad, ha habido más demanda de productos. Igualmente, la inflación ha tenido un manejo muy bien y la economía del país, comparada con otros países, está en los primeros puestos de la región e inclusive del continente. Entonces, hay unos factores que desmienten o desmitifican que darle plata a los trabajadores va en contravía del empleo o va en contravía de mejorar que la economía tenga una crisis. Entonces, así las cosas, al presidente Petro solo le quedó volver a colocar otra consulta para que el mismo Senado vuelva y la vote, y le agregaron 4 puntos importantes de la reforma de salud, las cuales también tendrá que ir a votación. Ahí vamos a ver cómo sale esa votación, pues ya también la oposición se organizará para los votos y también la gente, los senadores que están de acuerdo con que la consulta sea la manifestación del pueblo, diciendo cómo quieren ellos estas reformas. Entonces vamos a ver qué pasa. La composición para una consulta pública nuevamente en el Senado de la República está muy difícil porque los senadores tienen mayoría sobre la bancada de gobierno o de los progresistas y otros aliados independientes. La composición es mucho, ellos son mayoría, dado caso de que ellos vuelvan a reconsiderar votarla, pues la situación no va a ser nada fácil. Si votan en bloque, los partidos ya conservadores, Cambio Radical, y otro que se me olvidó ahorita, no Centro Democrático, si todos votan, pero había entre Cambio Radical y Conservadores y unos liberales que votaron o no votaron en la anterior. Ya estos partidos los convocaron para que ellos vayan en pleno y vayan a la siguiente votación de esta consulta popular. Así las cosas, el panorama, solo queda fortalecernos. La Asamblea determinó hacer cabildos abiertos, manifestar en los barrios, en los municipios, en las veredas, en los corregimientos, en las capitales, en las cabeceras municipales, cabildos abiertos, que es una forma de expresar toda la ciudadanía, el señor de la tienda, los de la plaza de mercado, los del comercio, de informarles, de la ciudadanía en general, que a través de estos cabildos se expresen y que manifiesten su querer para ir preparando si llegase a tener un pase de la consulta popular si nuevamente es negada. Se están haciendo unas revisiones de tipo legal para ver si el presidente puede también tener una opción para él mismo convocar a esta consulta, pero eso está en revisión. A nosotros las centrales nos han dicho que hay unos exmagistrados y gente que conoce el tema, que habría una posibilidad que el mismo presidente de la República convoque directamente al pueblo. Estamos esperando que esto ocurra, que se nos dé, pues ya radicaron la nueva consulta. Sin embargo, tampoco podemos descuidar la comisión que se formó en la Comisión Cuarta del análisis, debate de esta mini reforma, que a lo mejor va a dar algunas cosas, pero no podrá ser jamás ni en un 10%, ni en las mismas condiciones económicas que se estarían planteando si hay la consulta popular. Entonces, así, compañero, yo creo que
he sido lo más concreto y lo más entendible posible para que vean que el movimiento sindical en este momento está muy ávido de acciones de movilización, de gestión, de preocupación. Nos corresponde a todos los trabajadores y trabajadoras empaparnos muy bien de todos estos conceptos que yo así, repito, muy preliminarmente les he comentado, para que hagamos la pedagogía a nuestras bases y irradiarlo lógicamente a la comunidad en general. Entonces, yo creo que con esto ya les di un breve resumen de las situaciones y tener el compromiso, porque es una cuestión eminentemente digna, justa y es de los trabajadores.